Entonces, en el capítulo 18 de Génesis, vamos a encontrar a Abraham y a Sara en el encinar de Mamre. Ahora, ese encinar, digamos, es el lugar donde ellos se habían establecido propiamente dicho. Para que tenga una referencia, estaba más o menos a unos 32 kilómetros de lo que después sería Jerusalén, ¿va? Entonces estaban, digamos, en esa zona para que usted lo pueda ver. A lo mejor alguno diga, ¿y dónde está Jerusalén, verdad? ¿Y en qué continente? Bueno, vaya por un mapa y entonces ahí usted ya lo puede ver. Ahora, este es el lugar donde Abraham se había ya establecido desde que llegó a esa tierra. Y de hecho, más bien, cuando se separa de Lot, su sobrino, es ahí donde él se queda. Bueno, aquí entonces, rápidamente voy a hacer un breve resumen, ya lo leímos, pero aquí se le va a aparecer el Señor o Jehová juntamente con dos hombres. Más tarde, en el capítulo 19, veremos que esos hombres que aparecen aquí son, ¿qué cosa? Ángeles, son ángeles. Esto va a ser importante por lo que va a suceder más adelante a partir del versículo 16 hasta el versículo 33. Pero usted va a encontrar que llega Jehová, el Señor, ¿verdad? En una llamada teofanía, es decir, que Dios se va a presentar de alguna manera antes de que el Señor Jesucristo se encarnara, pero se va a presentar y se va a presentar juntamente con dos ángeles. En ese momento Abraham los ve como hombres. Así que esto ya nos dice mucho. Fíjese que cuando Dios se presenta muchas veces a los hombres, se presenta siempre como uno de nosotros. ¿Me explico? Es decir, cuando tú puedes observar, vas a Apocalipsis, vas a Ezequiel, vas a alguno de estos lugares proféticos, sí, ellos ven a ángeles de diferentes maneras, pero casi siempre cuando vienen a hablar con los hombres, tú vas a ver que vienen como en este encuentro. Ajá. Con María, por ejemplo, que se le presentó un ángel, ¿y cómo sería ese ángel? Pues como uno de nosotros, pero un ser angelical. Ahora bien, Abraham los va a recibir. Y lo primero que vas a observar es la manera en que él sirve a esas personas. Son personas que van pasando y él dice, quédense. Y entonces les da de comer de manera magnífica. Y puedes notarlo porque entonces lo que va a hacer Abraham es tratarlos de la mejor manera. Les da una gran comida. Mientras ellos iban a pasar, espérense, vamos a comer. Y ahí Jehová habla con Abraham y le va a reiterar la promesa de que Sara tendrá y dará a luz un hijo en el tiempo en que se desarrolla la vida humana, es decir, 9 meses, o en este caso 1 año, dice ahí, ¿verdad? De tal manera que Sara lo oye, ríe con incredulidad y luego Jehová la reprende de manera suave. No, sí te reíste. Y eso me gusta mucho. No, porque no dice, hey, ¿por qué me mientes? Recuerdan que hubo unos hermanos, ¿verdad?, que mintieron en la iglesia en Jerusalén, diciendo que habían vendido su terreno en tal y cual precio, ¿verdad? Y entonces llegaron a dar menos. ¿Y qué sucedió? Murieron en el instante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque intentaron pues engañar o mentir al Espíritu. Pero aquí ella, imagínense, delante de Jehová le dice, no me reí. Y Dios es tan suave con ella, es tan benévolo con ella que le dice, no, sí te reíste, ¿no? En esa cuestión, ya ahí pasa, ¿no? Ahora bien, Sara se ríe en esa cuestión de incredulidad y el Señor maravillosamente la reprende suavemente. Luego, cuando los ángeles se alejan, cuando esos ángeles se alejan, ¿verdad?, rumbo a aquel lugar, Jehová decide revelarse a Abraham y decide revelarle sus planes con respecto a Sodoma, Gomorra y las demás ciudades. Esto es maravilloso, ¿eh? El Dios del cielo revelándole a alguien o haciéndole partícipe de algo que va a hacer. Las dos ciudades, ¿verdad?, están a punto de ser destruidas y van a ser destruidas porque, ¿recuerdan? ¿Por qué? ¿Porque eran malas? ¿Nada más eran malas? Porque todas las ciudades son malas, ¿no? Eran malas en gran manera. Entonces puedes imaginarte, no solamente eran malas en gran manera. Y la siguiente semana quizá hablaremos un poquito sobre cómo es que también nuestro contexto, ¿verdad?, nuestras propias ciudades están casi pareciéndose a Sodoma y Gomorra. No quiero decirte, mis amados hermanos, que ya lo superamos, porque aún no hemos llegado al punto que tú vas a observar ahí. Aún todavía no llegamos. Ahora fíjese usted nada más cómo estarían si aún no llegamos a ese punto. Pero bueno, eran malas en gran manera, dice la Escritura. Abraham entonces, recuerdan, bajo esta perspectiva, comienza a debatir
y aparentemente empieza a discutir con Dios y a negociar con Dios sobre su plan. Y finalmente, de hecho, Abraham, digamos, va a persuadir, ¿verdad?, a Dios que por favor, bueno, no haga tal cosa, ¿no? Finalmente parece como que Abraham está ahí buscando persuadir al Señor de que no caiga ese juicio divino si hay 10 personas justas en la ciudad. Por supuesto no las hay y Dios actúa, ¿no? Ahora bien, ya hicimos la lectura del capítulo 18 y quisiera yo que pensáramos un poco. Solamente quiero llevarlos a la parte reflexiva, porque al final quiero tomar toda esta parte reflexiva para nosotros. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que tenemos que actuar? ¿Quién es nuestro Dios? Recuerden que hace como 3 semanas yo decía que en la escritura completa nos podemos observar y siempre nos lleva a ver quién es Él, quién es Dios, qué hace, qué dice, qué promete, y luego nos pone a nosotros, quiénes somos nosotros. Y cuando tú ves al Señor y te ves a ti, lo único que tenemos que hacer es manifestarte a Él como un pobre que necesita de Él, como uno que ha quebrado, pues, que ha despilfarrado sus bienes y que se acerca a Él porque Él es el único que es sabio, bueno, justo y que solamente Él tiene promesas maravillosas. Así que el día de hoy quisiera que fuéramos a esa parte reflexiva para que notemos quién es Él y quiénes somos nosotros y cómo deberíamos actuar en este llamado del Señor a ti y a mí para ser intercesores. Vamos a inclinar nuestros rostros. Dios bendito y Padre, nos acercamos a ti porque tú eres grande, eres poderoso, eres fuerte, eres totalmente sabio y soberano. Nosotros no, Dios, nosotros no conocemos ni siquiera absolutamente nuestros propios corazones. Por eso el día de hoy nos queremos acercar a ti para que nos enseñes cómo debemos actuar, cómo debemos relacionarnos contigo y cómo también, Padre, podemos llegar ante ti pidiéndote e intercediendo por nosotros, nuestras familias, nuestra congregación y el mundo entero. Te pedimos que nos dé sabiduría en este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 18, me ayudan por favor, versículos 20 y 21. Quiero que observe esto con atención. Es un texto que lo primero fue que me brincó a mí. No sé si a usted le brincó cuando le hizo la lectura, pero a mí me llamó la atención. Génesis capítulo 18, versículo 20 y 21. Ayúdeme, vamos a leerlo juntos. Dice así. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. A mí me llamó mucha atención esta parte. Dice, ¿cuál, hermano? Yo no la veo. Escucha esto. Hay algo que me llama la atención. Escucha esto. Versículo 21. Descenderé ahora, ¿y qué dice? Caray. Voy a ir personalmente y voy a ver, me voy a cerciorar si es que andan así. Esto es lo que dice, ¿no? De hecho, ¿acaso Dios no puede ver desde aquí? Vamos a pensar. ¿No puede ver desde los cielos? ¿Que el Dios soberano no puede hacerlo ahí? ¿Y qué quiere decir con esto? Mire, al final dice, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y escuche lo que termina diciendo. Y si no, ¿qué dice ahí? Lo sabré. ¿No se le hace raro? Bueno, a lo mejor a mí sí se me hizo muy raro esto, pero tiene una razón. Es decir, ¿por qué Dios diría, descenderé ahora y veré, si Él puede verlo todo? Y entonces Él dice, y si no lo sabré, es decir, si Él lo sabe ya todo, si lo ve todo y lo sabe todo, entonces ¿por qué le dice a Abraham que va a descender para ver y también va a descender para saber? Esto es algo interesante dentro del texto. ¿Qué acaso Dios no es omnisciente? ¿Qué acaso no está Dios presente en toda su plenitud, en todo lugar? Ahora, quiero que lo pienses momentáneamente, porque Dios dice de sí mismo en muchas partes de la Escritura que Él es completamente sabio, que lo conoce todo, que Él está justamente en todo su esplendor, en todo lugar. Así que esto va a ser para nosotros una pregunta un poquito escabrosa para entender. Salmo 33, por favor, si me ayuda, el Salmo 33, versículo 13 al 15.
Y si es tan amable, hermano, nos ponemos en pie para leer esta porción del Salmo 33, del 13 al 15. Mire cómo lo dice. Esta es la reafirmación de quién es nuestro Dios. Ayúdeme, por favor. Dice, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Puede tomar su lugar. ¿Ya notaron? Este es el Dios que tenemos. Vuelvo a repetir, estamos viendo quién es Él, quiénes somos nosotros, pero aquí dice, desde los cielos miró Jehová. Y Él dice, miró a todos los hijos de los hombres. Él mira a todos. No necesita, como dice ahí, descender para ver si. ¿Por qué? Porque desde el lugar de su morada, Él mira sobre todos los moradores de la tierra. Y después aclara el versículo 15, ¿quién hizo el corazón de ellos? Dios mismo. Mire, entonces, por lo tanto, Él está atento en todas sus obras. Todo lo que el hombre haga, el Dios soberano lo sabe. Por eso es que no te puedes esconder de Dios. Por eso es que no puedes hacer nada oculto porque Él lo ve o no. Y no, mi amado hermano, quiero que tú lo puedas entender porque no hay nada que tú hagas en oculto que Dios no sepa que lo estás haciendo. Siempre me gusta pensar, ¿verdad?, que en la intimidad del matrimonio Dios está mirando. Cuando entras tú al sanitario, Dios no dice, ay, híjole, no, aquí porque esto es, Él está ahí. ¿Me explico? Cuando tú estás ahí medio escondido en la noche para que nadie te vea y estás viendo los memes del día, el Señor está ahí. Si tú dices, bueno, es que estoy en una ciudad aparte, nadie me conoce aquí, soy nuevo en la ciudad, nadie me conoce, entonces voy a andar haciendo lo que se me antoja. Dios está ahí. Porque este Dios que tenemos, mi amado hermano, formó al hombre, formó el corazón de todos y está atento a todas las obras que tú hagas. El Salmo 147:5 dice así, si usted puede ir, está bien ahí, pero el Salmo 147:5 dice ahí, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y escucha esto, y su entendimiento es infinito. Así que el entendimiento de Dios es infinito. Lo cual significa que Él entiende exactamente todas las cosas, todo el funcionamiento de todas las cosas. Él no, nada le sorprende a Dios. Y vuelvo a repetir, Dios no va detrás de ti resolviéndote el problema. Él no es el bombero, pues. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente. Si lo tienen, por favor, me acompañan. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice así. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Escucha bien este texto. Este Dios grande, soberano, hermoso, maravilloso y de grande sabiduría dice, no hay nada, ninguna cosa creada que no sea manifiesta en la presencia suya. ¿Puedes notarlo? Esto no te da un cierto, híjole, ay, ¿no? Antes bien, todas las cosas están, ¿cómo están? Desnudas ante Dios. No podemos tapar absolutamente nada al Dios soberano. Están totalmente abiertas a sus ojos. Y dice, además, a Él tienes que darle cuenta. Así que más bien, mi amado hermano, ponte a pensar qué cuenta tú vas a entregarle a Dios. Escuche, fíjese, me gusta mucho porque dice, a quien tenemos que dar cuentas, no dice plural, dice singular, porque ¿quién va a dar cuenta? Yo de mí. Y todo es una sola cuenta, ¿me explico? Es como cuando vas al supermercado y compras esto, no te hacen varias cuentas, ¿o sí? Te hacen una sola. Así que es lo que tú y yo vamos a hacer delante de Dios. Por eso es importante entender estas cosas. Y bueno, el Salmo 139, después tú puedes leerlo, nos va a hablar acerca y exalta la omnipotencia y la omnisciencia de Dios en todas partes, el Salmo 139. Bueno, y al poner tu atención a lo que dice Génesis capítulo 18, ves entonces en el capítulo ese testimonio incluso de la omnisciencia de Dios. Notas primero, voy a descender para ver.
Y luego, si no, pues ya lo sabré. Algo está pasando que Dios le está diciendo esto a Abraham, pero si Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo, ¿por qué lo dirá? De hecho, si tú vas allá a Génesis capítulo 18, encuentras la omnisciencia de Dios, ¿cierto? Cuando Sara oye que tendrá un hijo, ¿qué dice el versículo 12? Dice, se rió pues Sara para sí, es decir, no lo expresó, no dijo, ¿cómo cree que una mujer ya vieja y un hombre todavía voy a tener deleite, no? No dijo eso, lo dijo adentro, lo dijo en el corazón. Al oír Sara que tendría un hijo, se rió entre sí. Y Dios conoce sus pensamientos, no necesita preguntarle, no necesita entrar y ver, te acabas de reír, lo escuché. Simplemente Él lo sabe. Incluso cuando ella lo niega, Él lo sabe. Versículo 15, ¿me ayuda? Dice así. Entonces, Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Ya notaron? Y esto me encanta porque dice, porque tuvo miedo. ¿Sabes cuántas veces, mi amado hermano, tu incredulidad o el temor que tienes de decirle a Dios que no entiendes ciertas cosas, te lleva a negar cosas? No, Señor, no, yo no decía eso, Dios, o sea, pero no podemos engañar a Dios. Le dice, no, si has sido infiel, Oye, si has mentido, si has visto a alguna mujer con ojos, digamos, de adúltero, no, si has quebrantado. O sea, aunque tú digas que no, lo hacemos. Pero Dios en esa misericordia, mi amado hermano, se acerca a ti y te puede decir con toda autoridad, sí lo has hecho. ¿Crees que hoy Dios puede acercarse a ti a decirte, has hecho esto? ¿Y pudieras tú negarlo? No, yo le diría sí, ¿no? No, todos somos así. Y eso me gusta mucho del ser humano. ¿Te has fijado? Te confrontan y ¿qué haces? Yo no. O sea, bueno, sí, un poquito, pero él, no, hombre, él fue el tremendo, ¿no? Él fue el que dijo, él fue el que hace. Él, ¿no? Él, Señor, si quieres hacer tu voluntad, hazla, pero en Él, ¿no? Porque Él está peor que yo. Entonces siempre queremos echarle la culpa al otro. Difícilmente somos, digamos, hasta que el Señor nos quebranta, decimos, sí, Señor. Sí es verdad, ¿no? Pero bueno. Así que la Escritura afirma la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios se va a presentar como si necesitara descender para investigar si Sodoma y Gomorra son tan malas como él había oído? ¿Y por qué le comenta que va a ver si efectivamente eso es real para destruir o no destruirla? ¿Por qué lo hace? Esta es la primera pregunta. Y luego, si tú pones atención, hay algo interesante en el diálogo de Dios con Abraham. Me llamó la atención. Dios le dice, oye, Abraham, voy a actuar sobre Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. Los voy a destruir. Y entonces Abraham interviene con una pregunta rara para Dios. Bueno, para Dios no es rara, ¿no? Porque la pregunta está ahí. Pero con una pregunta un poco rara e interesante. Génesis, por favor, 18:23. ¿Lo tiene? 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Lo ponemos, ¿destruirás al justo con el impío? No sé si me capta la pregunta. Dios le dice, Abraham, voy a destruir a esta ciudad, a Sodoma y Gomorra. Los voy a destruir. Y Abraham interviene con una pregunta. A ver, Dios, ¿vas a destruir a esa ciudad también juntamente con el justo? ¿Cómo qué te suena eso? Oye, Dios, vas a hacer una injusticia. Cuando Abraham le dice, destruirás también al justo con el impío, parece decirnos que el Señor desconoce realmente lo que es la justicia. Entonces, ay, hermano, ya fue mucho, ¿no? Como que usted está exagerando. Pero este es el Dios que tenemos, ¿me explico? Este es el Dios que tenemos. Recuerda, está Abraham siendo conducido a una madurez. Y Dios es muy paciente para enseñar. Y Dios es muy paciente desde sacarlo desde aquella tierra de Ur de los Caldeos, donde le dice, ven
solamente, y él va y empieza a trabajar con él, ¿verdad? Durante todo este tiempo hasta llevarlo a la madurez. Pero entonces Abraham le pregunta, oye, ¿vas a destruir también al justo con el impío? Es decir, Dios, ¿qué acaso no sabes lo que es la justicia? Y si lo miras con ojos de despistado, ¿verdad? Pensarás que Dios iba a necesitar de Abraham una lección acerca de lo que es justo o injusto. Si se supone que debemos seguir los pasos de nuestro padre Abraham, entonces, ¿cómo debemos imitar esa forma de negociar, voy a usar así entre comillas, con Dios? Es que aquí entonces hay que negociar con Dios, hermanos. Perdón, estoy haciendo ese paréntesis grande. Hay que negociar con Dios. Hay que transar con Dios. Hay que negociar una y otra cosa. Dios, si no me das un avión, entonces dame una avioneta, un Cessna. Si no me das, entonces, parece que estamos haciendo eso. ¿Acaso así debemos orar? Digo, yo hago esta pregunta por la cuestión de los despistados. Ahora, bueno, quizá Dios pensarás, quizá tú pensarás, ay, hermano Ignacio, ya como que ya te estás yendo ahí a dar la vuelta al mundo, ¿verdad? ¿Y qué estás pensando? ¿Qué nos vas a decir? Bueno, pero quiero que tú lo reflexiones porque tenemos dos preguntas iniciales, ¿recuerda? ¿Por qué Dios le dice a Abraham que va a descender y que va a cerciorarse si es así? ¿Y por qué ahora Abraham parece que le instruye a Dios acerca de lo que es la justicia? Pero es importante, mi amado hermano, para entender el capítulo. Debemos recordar, la primera cosa, la diferencia entre el sacerdote, el rey y el profeta. Tenemos que hacer esa diferencia en nuestra mente entre lo que es un sacerdote, entre lo que es un rey y lo que es un profeta, porque Abraham justamente es un símil de esas cosas. Y de hecho lo es, ¿recuerda? ¿Recuerdas a Abraham como sacerdote? Poniendo por todas partes altares donde va caminando. ¿Recuerdas a Abraham como rey? Derrotando a reyes, y entonces él se convierte también en un rey en todo ese lugar. ¿Y recuerdas a Abraham ahora como profeta? Cuando Dios se revela a él y le dice lo que va a pasar durante 400 años con el pueblo y le habla incluso sobre algunas otras cosas. Bueno, Abraham justamente es un sacerdote, un rey y un profeta. Pero es importante hacer esta distinción porque los sacerdotes primero son siervos de Dios. Son siervos de Dios. Son, en pocas palabras, tú vas a la escritura, ahí más adelante, cuando Dios da las instrucciones, pues los sacerdotes son esos guardianes de la puerta, vamos a llamarlo así. Son los protectores de todo lo referente a Dios. Son los protectores de una cosa, otra cosa que están para el servicio de Dios. De hecho, son siervos. Un sacerdote es un siervo de Dios para el pueblo. Es decir, son esos protectores, cuidan el santuario, protegen de cualquier profanación, son responsables de velar por el culto de la congregación, ¿verdad? Y por eso Abraham, al establecer altares en toda esa tierra prometida, actúa como un sacerdote. Luego también el rey. El rey entonces no es simplemente un siervo en la casa de Dios, sino es un gobernante sobre ella. Gobierna sobre ella. Si los sacerdotes son guardianes y sirvientes, el rey es el amo y señor. ¿Me explico? El rey gobierna con sabiduría, discierne el bien y el mal y aplica la palabra de Dios en circunstancias excepcionales ahí, en la zona. Si el sacerdote cuida y protege el santuario, el rey entonces protege y cuida la tierra, esa tierra de su reino. Así Abraham, cuando rescata a Lot, vuelvo a repetir, en esa confederación de reyes, va a discernir entre lo bueno y lo malo, discerniendo entre un rey bueno y un rey malo. ¿Recuerdan esta parte en el capítulo 14? Y un profeta, sin embargo, es más que un siervo, es más que un gobernante. Un profeta es un amigo de Dios. Considera esto. Dios tiene un consejo divino. ¿Me explico? Él está en consejo divino. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en ese consejo divino y dice, hagamos al hombre, descendamos. Pero también, en ese consejo puede invitar a ángeles, como en este caso. Baja el Señor y va ¿con quién? Con ángeles.
Estos dos que lo acompañan son ángeles y entonces también los hace parte de ese consejo. Y un profeta, escucha, un profeta es alguien que ha sido admitido al consejo divino. Es un invitado a ese consejo divino. Por eso, mi amado hermano, es claro lo que Dios quiere hacer con él. Por ejemplo, en el caso de José, ¿recuerdan a José, el hijo de Jacob? Está en la corte del faraón, es traído a la corte como ¿qué? Bueno, como gobernante sobre todo, pero ¿por qué? Porque es un consejero para el rey. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel se convierte en un consejero del rey. Es decir, está siendo invitado a ¿qué? A que sepa los planes que tiene ese rey sobre las cosas. Así que mi amado hermano, el profeta es el consejero del rey de reyes. Esto es maravilloso. Amós capítulo 3, por favor, vaya para allá. En el libro de Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Podríamos esperar media hora para que encuentre el libro de Amós, pero si no lo encuentras rápido, yo se lo leo. Amós capítulo 3, versículo 7 y 8. Dice el texto, si ya lo tiene, dice ahí. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Ya notan lo que habla aquí? Mire, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, mi amado hermano, así que el profeta no solo ejecuta una parte del plan como sacerdote, no solamente administra una parte como el rey, sino que el profeta conoce el plan completo del rey. Conoce ese plan completo, está al tanto de lo que va a suceder. Y eso es lo que le va a suceder justamente a Abraham. Abraham está ahí justamente presente, si usted puede leer después el texto con más atención, pero justamente Dios está hablando con esos ángeles sobre esa destrucción y está invitando a Abraham a que esté ahí. Cuando los ángeles se apartan, entonces Abraham se acerca de nueva cuenta a decirle, oye, ¿qué acaso vas a destruir juntamente a justos y pecadores en esta cuestión? Si recuerdan Génesis capítulo 15, vimos a Abraham ya como profeta, cuando Dios le revela el plan profundo para su descendencia. Le dijo que 400 años estarían siendo esclavizados y después saldrían y tomarían esa tierra, porque había una razón. ¿Cuál era la razón por la cual el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto? ¿Simplemente porque Dios quiso? No, porque esa tierra estaba contaminada y Dios estaba sanando esa tierra para que su pueblo se acercara, viniera. Y aquí en Génesis 18 vemos que ser profeta implica algo más. Mire, en Génesis capítulo 15, Abraham escucha el plan. Aquí en el 18, Abraham también participa en el plan. En Génesis 15, Abraham creyó en el plan con fe silenciosa. En Génesis 18, Abraham responde ahora en la cuestión. Mire, observemos atentamente. Génesis capítulo 18, por favor, del 17 al 19. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie, por favor. Génesis 18, versículo 17 al 19. Dice la escritura, juntos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pueden tomar su lugar. Así que Dios no le ocultará a Abraham los planes que tenía, porque él lo ha elegido y él lo conoce. Abraham tendrá, sí, la tarea de enseñar a sus hijos el camino del Señor. Abraham tiene toda la tarea de enseñar a sus hijos justicia. Tiene toda la tarea, dice ahí, de enseñarles juicio. Implica necesariamente entonces practicar la justicia para que esas promesas puedan cumplirse. Esto significa que Abraham necesita aprender cuál es el camino de Jehová. Y mi amado hermano, si tú quieres ser una persona que pueda acercarse a Dios para interceder por otros, mi amado hermano, necesitas aprender cuál es el camino del Señor.
Y justamente eso es lo que está haciendo Dios con Abraham. Le está enseñando qué es lo justo. Le está enseñando qué es, en pocas palabras, ser justicia y juicio. Le está enseñando sus caminos. Le está diciendo, Abraham, justamente por eso te estoy diciendo, voy a bajar, voy a hacer, voy a destruir, voy a ver. Y entonces quiero que tú madures en estas partes, porque lo que quiero es que aprendas a discernir cuál es mi camino, qué es lo que yo pienso sobre cosas, qué es lo que yo pienso sobre las circunstancias, qué es lo que yo pienso sobre lo que yo hago. Y mi amado hermano, tú no puedes ir al Señor y estar diciendo, interceder por alguien cuando no sabes lo que el Señor dice. ¿Qué puedes interceder por alguien cuando no conoces la palabra? Y lo único que vas a poder, Señor, bendícelo, ayúdale, dale un trabajo. ¿Y para qué quieres que tenga un trabajo? Si cuando lo tiene ya no viene a la iglesia. Bueno, sí que tenga trabajo, ¿me explico? Pero lo que quiero decir es esto, mi amado. Sí, Señor, ayúdalo, bendícelo. Ajá, ¿y qué tipo de bendiciones quieres que lo hagas? ¿Acaso has orado, Señor, quebrante ese corazón? Señor, hazle, tócalo, Señor, para que en una enfermedad Él pueda conocerte. Bueno, porque eso también dice el Señor, ¿o no? Pero siempre queremos dar siempre buenas bendiciones, ¿no? No queremos ser como esos profetas de, no, tú siempre me profetizas para mal, ¿no? No, queremos dar buenas profecías en ese sentido, ¿no? Queremos siempre decirle cosas buenas a la persona, pero si no conoces lo que dice el Señor, mi amado hermano, ¿cómo puedes interceder por alguien? Y esto es lo que Dios le está enseñando a Abraham. ¿Qué significa guardar o practicar la justicia de la que dice el Señor? Por eso el Señor previamente dice, ¿cómo le voy a ocultar esto a Abraham sabiendo que él tiene que enseñar a sus hijos, sabiendo que él tiene que hacer esto? ¿Cómo le voy a decir? Pues simplemente no me voy a quedar callado, le voy a enseñar qué es lo que tiene que hacer. Me tiene que conocer en este proceso para que entonces pueda Abraham ser intercesor. Recuerda que no existía una ley escrita formal para este tiempo. Por lo tanto, el Señor debe enseñarle a Abraham acerca de lo que es la justicia. Bendito Dios que tú ya tienes la palabra para que sepas qué es la justicia, la misericordia, el juicio. Y le va a enseñar acerca de la justicia, le va a revelar, dándole a conocer el plan que tiene Dios para esas ciudades, para que Abraham comprenda cuál es el camino del Señor, cuál es el carácter de Dios, cuál es la justicia del Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender, mis amados. Tienes que aprender el carácter de Dios, tienes que aprender sus caminos, tienes que aprender su justicia, mi amado, porque cuando hay ignorancia en el corazón respecto a la palabra, pedirás cualquier cosa. Y te irás detrás de aquellos que andan predicando la prosperidad. Irás detrás de aquellos, ¿verdad? Que dicen que entonces, pues lleva el agua, ¿verdad? Del Jordán para que te vaya bien en todos tus caminos y que hagas esto y que hagas aquello y vas a ser llevado y conducido a cosas que no son de la Escritura. Así que cuando Dios revela su plan contra Sodoma y Gomorra, Dios quiere que Abraham reaccione. Es decir, mira, Abraham, no solamente te estoy informando lo que voy a hacer, te estoy invitando a participar en esta deliberación aquí conmigo. En esta situación tengo planeado hacer algo. ¿Y cómo reacciona Abraham? Interesante. Ayúdenme, versículo 22 y 23. Génesis capítulo 18. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura. Juntos. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Mire, lo que va a hacer Abraham cuando se entera de este plan, ¿qué es lo que hace primero? Dice que se sentó en su silla, tomó un bocado de aquel becerro, un poco de mantequilla y ese pan que había sido cocido, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué te pasa, Dios? Estás mal. Yo declaro que tú tienes que hacer esto. ¿Le dijo algo así? Escuche esto, escuche. Esos varones se apartan hacia Sodoma, mira. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Escucha esto. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esto es maravilloso, mi amado hermano. Si quieres conocer más a Dios, acércate más a Dios. Mira, habían tenido un convite maravilloso, ¿o no?
Habían comido maravillosamente, habían comido bastante prolijo ahí y habían comido cosas exquisitas seguramente, pero para que Abraham pudiera entender, saber y conocer acerca de lo que Dios decía y su voluntad, Abraham ya no solamente oye y se informa estando delante del Señor, sino se acerca más. Mi amado hermano, no basta para poder ser un hombre o una mujer intercesora o que interceda sobre cosas, personas, iglesia. No basta con simplemente estar en la presencia del Señor, y eso ya es mucho, pues. Se requiere acercarse más al Señor, conocerlo más íntimo, estar más cerca de Él. Y yo te pregunto, ¿qué tan cerca estás del Señor, mi amado hermano? ¿Estás en la presencia del Señor? Y a veces decimos, así, corandeo, ¿no? Ya. Todo el mundo estamos cerca del Señor. Somos cristianos, ya fuimos acercados al Señor y ya. Ay, ya, esto. No. Aquí es, sí, pero vives orando, vives así, sí, entonces acércate más. ¿Cómo quieres que tu familia se salve si no te acercas más al Señor? ¿Cómo quieres que este mundo pueda conocer más del Señor si no estás acercándote más al Señor? Abraham va a permanecer en la presencia del Señor y se acerca más al Señor con este tipo de preguntas, con este tipo de cosas para crecer. Así que cuando ves que Dios está invitando a Abraham a participar en la conversación para provocar preguntas, entonces le está enseñando el camino de Jehová. En realidad, mi amado, no significa que Dios no sea omnisciente ni omnipresente. En realidad quiere enseñarle a ser profeta, quiere enseñarle a ser intercesor. Quiere enseñarle a madurar, a capacitarlo, para prepararlo para lo que luego viene. Mi amado hermano, fíjate, no solamente muchos de nosotros caemos en ese magro error y horrible error de que solamente buscamos interceder por nosotros, nuestras familias, además cuando estamos en el problema. Y queremos hacerlo ahí como creemos que nos han dicho. Lo que nos han vendido por ahí, los videos de YouTube que ves, o de aquellos grandes sanadores, o de los sanadores ahí que andan itinerantes, ¿verdad? Y que es que le hacen así, entonces a lo mejor si yo le hago así, entonces, pero mi amado hermano, ser un intercesor lleva tiempo, se desarrolla. Como bien decía mi hermano, no es de un día para otro. Si no oras correctamente para ti, ¿cómo quieres interceder correctamente para otros? Porque si te levantas en la mañana y dices, Dios, bendice mi día, Señor, que ahora sí ven tantas cosas, Señor, ahora sí que me salgan bien las cosas, ahora sí que mi jefe se impresione, ahora sí que suceda, ahora sí que esto, Dios, permíteme llegar rápidamente, despeja, pon una barrera de fuego, ¿no? Para que llegue yo rápidamente a mi trabajo, Señor, y ya estando ahí digo, ay, gracias, Dios, gracias. Si eso es todo lo que haces para orar para ti, mi amado hermano, no has entrado a la sala del rey. Dios hace ese tipo de cosas con Abraham y lo hace con nosotros para enseñarnos a ser intercesores. Quiere enseñarte a madurar, quiere enseñarte o te quiere capacitar, quiere prepararte para que luego hables de su nombre, para que luego hables en su nombre y para que luego tus palabras sean las de Él, para que seas la voz de Dios en los lugares donde estás. Porque si hemos de ser eso, mi amado hermano, intercesores, no solamente es intercesor del cuarto, de tu cuarto ahí. Eres intercesor en todas partes, en donde vayas. Si Abraham va a ser un profeta, debe aprender a orar e interceder como un profeta. Y mi amado hermano, orar e interceder, eso es a lo que estamos llamados. E inmediatamente tú vas a ver que Abraham hace justamente eso, orar e interceder. Está delante de Dios y está orando e intercediendo. No solamente está intercediendo por Sodoma, sino también tú vas a notar más adelante que va a interceder por Abimelech. ¿Recuerdas a Abimelech? Aquel que toma a la mujer de Abraham, ¿verdad? Y quiere hacerle su esposa. Dios se le aparece y hay algo ahí que dice, Génesis 27, por favor. Génesis 27, ¿lo tienen? Una vez que toma a Sara, Dios se le aparece a Abimelech y le dice algo. Ayúdame, por favor, versículo 7, Génesis 20, dice. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Fíjate nada más lo que le dice Dios. Regrésale a su mujer, devuélvele a su mujer, porque
Porque ¿qué? Escucha, la intención no es una mujer de un profeta. Bueno, sí lo era, pero en este sentido no es, porque es esto, ¿no? No. Él le está diciendo, devuelve a esa mujer, punto y coma. Porque es profeta. ¿Y qué cosa dice ahí? Orará por ti. Ese hombre, ¿verdad? Va a orar por ti. Mi amado hermano, ¿crees que Dios te dijera a ti, te señalaría a ti? Que le dijera a una persona a otra persona, mira, fulano de tal, porque él es intercesor por ti. Dios te señalaría, estarías ahí en esa lista, de intercesores, como en este caso vas de profetas, que interceden por otros. ¿Estarías en esa bonita lista, pues? ¿O estaríamos en esa lista? O tú dirías, no, pues más bien estoy en la otra lista de los que necesitan un intercesor, ¿verdad? Pero Dios es bien claro al decir, porque es profeta y orará por ti, y escucha esto, y vivirás. Mi amado hermano entiende que es ahí donde nos quiere llevar al Señor. Abraham es un profeta, lo que significa que es un intercesor en oración por las personas. Y yo te pregunto, ¿tú lo eres? ¿Tú vives así, mi amado hermano? ¿Estás intercediendo por las personas? No te estoy diciendo que si estás orando por ellas. O sea, qué bueno que lo hagas, pero interceder tiene otra connotación. Es esto, que tengan vida. Que puedan tener de ellos. Otra cuestión, ¿recuerdan cómo le dijeron, no me acuerdo bien, a uno de estos profetas, ¿no? No dejes de orar y pedirle al Señor sobre nosotros, ¿no? No me acuerdo, perdón por no tener. A Samuel, ¿verdad? A Samuel le dice, tú ora, pues tú eres el profeta, ora por nosotros. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque en la medida que estos profetas, estos intercesores están orando, mi amado hermano, así encuentran vida a los otros. Ahora bien, pensemos en la intercesión como algo que hace un sacerdote. Los sacerdotes interceden. Y sin embargo lo hacen, digamos, siguiendo ciertas reglas, ciertas formas. Ofrecen sacrificio exactamente como Dios les dice. No innovan, no son creativos, no cuestionan los métodos que tiene Dios, simplemente obedecen. Pero este tipo de intercesión es más. Porque este tipo de intercesión, mi amado hermano, es aquel que conoce el carácter de Dios. Tú no puedes interceder por nadie si no conoces el carácter de Dios. Porque si no conoces el camino de Dios, ¿qué puedes interceder por la persona? El ejemplo que puso el hermano Alfonso con respecto a lo que hace el Espíritu Santo, dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Así que lo que está sucediendo ahí es que aquel que está intercediendo, lo que está diciendo, mira, lo que realmente necesita es esto. Ese es lo que está el que intercede. Tú estás diciendo, Dios, por favor, dame un trabajo, dame esto y dame aquello, y empiezas a pedir. Y el intercesor dice, bueno, en realidad lo que necesita es que sea más humilde. Es que tenga más fe, porque necesita confiar en ti. Porque está confiando en un trabajo, Dios. Y tú dices en tu palabra que tú eres el único que necesitamos, que tú eres el sustentador, que tú eres el buen pastor. Él no lo sabe, aunque dice que lo sabe. En realidad lo que está pidiendo es porque quiere sentirse una seguridad. Dios, por favor, ayúdalo a considerarte Él para que te vea a ti. ¿Notan? Eso es lo que está haciendo el intercesor. Y eso es lo que sucede con el Espíritu Santo y nosotros cuando oramos, ¿o no? Ahí estás pidiéndole 1000 cosas y el Espíritu Santo lo que está pidiendo es esto. Es conocer el carácter de Dios, es conocer sus caminos, es conocer también al Señor, que tú estás intercediendo por las personas basándote en el carácter de Dios, no en tus sentimientos, ni en lo que la otra persona pudiera sentir o pensar. Independientemente de las circunstancias, independientemente de los acontecimientos que sucedan, mi amado hermano, de lo que esté pasando alrededor, el que intercede sabe perfectamente qué es lo que se necesita. Y si tú eres el que está pidiendo intercesión, prepárate, porque no siempre va a orar por ti, por lo que quieres. No es por lo que quieras, es por lo que necesitas.
No sé si te ha pasado, mi amado hermano. No sé si te has pasado que estás orando al Señor por no sé cuántas cosas ahí y pasa tiempo y dices, es que el Señor no me quiere, ¿no? Pero te das cuenta que en realidad, o sea, no era eso, era otra cosa. Que incluso en su silencio el Señor ha estado trabajando contigo para otras cosas. Y mi amado hermano, es justamente lo que el Señor nos está llamando. Dejemos, mi amado hermano, ya aquel tipo de oraciones simplemente como llanas, pues voy a usarlo así, como muy pequeñitas en el sentido de decir, pues nada, Señor, yo te pido. Y parece que, no, yo a veces así me puedo observar, parece que ahora sí dije una oración maravillosa. Es como que hasta sentí, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta pensando en el día, digo, híjole, pues lo que le pedí al Señor fue algo tonto. Porque el Señor me dice esto, porque el Señor me habla de esto. Ay, porque el Señor dice en su palabra esto. Híjole, qué barbaridad. Qué infantil soy pidiéndole al Señor. Si no conoces al Dios de la palabra, no conoces el carácter del Dios de la palabra y no vas a interceder con la palabra. La intercesión, mi amado hermano, es una intercesión, sí, valiente, intrépida, audaz. Pero no es simplemente pedir por pedir. Es uno que se acerca con valentía al trono de la gracia como un amigo de Dios, como un colaborador de Dios, como un consejero, pues dentro del consejo de Dios, como alguien que conoce la mente del Señor. Y por eso pide, por eso ora, por eso solicita las promesas de Dios en favor del pueblo, para que el pueblo viva. Para que el pueblo viva. Por ejemplo, ¿recuerdan a Moisés? Bueno, sí, todos recordamos a Moisés, pero ¿qué parte? Bueno, está allá arriba, en aquella montaña, en ese monte, va bajando y está allá abajo, la adoración a ese becerro. Híjole, Moisés se enoja. Lo hace cachitos, lo echa en el agua y ahora tómenselo. Y Dios le dice, voy a raer este pueblo, voy a empezar de ti una grande nación. ¿Y qué hace? ¿Pero cómo intercede con Dios? Ay, sí, Dios estaría bien. Estaría bien, ¿no? Y eres justo, tú haz lo que sea porque tú eres justo. ¿Sabe? Él apela a dos cosas, a las promesas de Dios y a su misericordia. Dios, tú dijiste que harías de este pueblo una nación grande. Incluso lo probaste delante de todos los egipcios, sacándolos de ahí con poder. Dios, ahora por tu misericordia, Dios, por favor, perdona a este pueblo. O recuerdan al profeta Habacuc, lucha contra el juicio de Dios sobre Israel, que venía a través de los babilonios y está luchando ahí con Dios, ¿verdad? Intercediendo por el pueblo. O puedes irte a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, bueno, en fin, puedes ir a muchos profetas. La cuestión es esta, acuérdate, porque el propósito de esta intercesión, mi amado hermano, que hace Dios para con Abraham, es instruirlo en sus caminos. Es instruir a Abraham en esos caminos. Es practicar la rectitud y la justicia. Abraham, si has de enseñarlo, te tengo que enseñar. No es que Dios haya olvidado su justicia, no es que Dios haya olvidado su rectitud, pero se presenta de esta manera maravillosa con Abraham para ayudarlo a madurar. Y quiero decirte, mi amado hermano, que lo que sucedió hace miles de años con Abraham en esta ocasión es lo mismo que Dios trae hoy a ti. Dios te dice a través de esta enseñanza de Abraham, te quiero enseñar a madurar. Abraham sabe que Dios ya ha determinado lo que va a suceder durante 400 años con el pueblo que le va a dar. Y por supuesto, Abraham sabe que Dios sabe lo que está pasando en Sodoma. Así, Abraham entonces intercede. Y lo hace de acuerdo al carácter de Dios. Fíjate que bien interesante. Casi la mayoría piensa, ¿por qué estaría negociando Abraham sobre que no destruya Sodoma? ¿Por qué crees? Es que estaba su sobrino Lot. ¿Menciona aquí a Lot? ¿O menciona que en el corazón dijo Abraham, Dios, no, porque mi sobrino está ahí?
su esposa y sus hijas. No, no quiero que ellas mueran. Él no está pensando en eso. Está pensando en otra cosa. Abraham intercede y lo hace de acuerdo al carácter de Dios. Ayúdeme, versículo 25, 18-25. ¿Lo tienen? Mire cómo lo dice Dios. Bueno, Abraham a Dios. Dice ahí, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Ya notaron esta expresión? Él conoce el carácter de Dios y lo que está haciendo justamente es apelar al carácter de Dios. Dios, tú eres justo. Dios, yo sé que tú no vas a hacer morir al justo con el impío, Dios, porque tu carácter no es así. Abraham entonces apela al carácter de Dios, a la justicia de Dios, pero también intercede y ora de manera humilde. Y esto es lo interesante. Ve la humildad de Abraham al apelar o al acercarse a Dios. Génesis capítulo 18. Mira, vamos a leer el versículo 27 y 30. Solamente ve la manera humilde en que lo hace. Versículo 27 dice, Abraham replicó y dijo, ¿sí lo tenemos? ¿27? Sí, ayúdeme. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Ya notaste? Me acerco a ti, aunque soy polvo y ceniza. Qué bonita forma de acercarse a Dios, ¿no? No se acercó porque tú me has dado la autoridad que viene del cielo. Y tú has dicho que yo puedo declarar en tu nombre. Yo digo, Señor, que no lo hagas. Señor, declaro en el nombre de Jesús que no es porque yo tengo la autoridad. No, él se acerca apelando a Dios, intercediendo a Dios, diciendo, Dios, ya me animé a hablarte y entonces ahora tengo, aunque yo soy polvo y ceniza, Dios. Versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare. Quizá se hallará allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. ¿Ya notaron ahora? Se acerca y dice, bueno, no se enoje mi Señor. ¿Notas? Abraham no se hace el confianzudo con Dios. Voy a usar esa palabra. No se hace el confianzudo, sino el humilde. Y si has de interceder, mi amado, debe ser un hombre, una mujer humilde. Y Abraham finalmente no está negociando con Dios. Parece un buen negocio, ¿no? Parece que tendemos a pensar que Abraham estuviera negociando con Dios, si destruir o no destruir Sodoma y Gomorra. De hecho, aquí no ves una oferta y una contraoferta. No, 50, no, 30. No, o sea, no van haciendo una negociación. No ves un regateo, no es un regateo. Es todo lo contrario. Cada petición de Abraham, ¿notas? Es concedida. Cada ocasión que Abraham dice algo, Dios le dice que sí. 50, si hay 50, no lo hago. Si hay 45, no lo hago. Si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, Dios cede siempre. Si fuera una negociación, híjole, Dios sería un mal negociante. Pero esta es una lección sobre los caminos del Señor. ¿Qué lección aprendes de Abraham sobre esos caminos del Señor? Y de lo que significa obrar con justicia y juicio y rectitud. Abraham aprende aquí que Dios es justo. Dios castigará sí a los impíos por su grande maldad. La justicia vendrá así del juez de toda la tierra. Pero además también Abraham aprende que Dios ama la misericordia. Dios está siempre dispuesto a mostrar misericordia a ciudades enteras por su grande maldad. Y eso es lo que me enseña el texto. No es que esté negociando. Dios siempre le dice a Abraham, bueno, y si hay tantos justos, ¿destruirías la ciudad por amor a ellos? No lo haría. Notas, eso es misericordia. Eso es total misericordia. Mi amado hermano, por eso es que esta gran ciudad, esta ciudad de Puebla, mi amado hermano, está plagada de maldad. Oremos por ella. Porque Dios es misericordioso. Basta con 10 justos y un amigo de Dios que esté dispuesto a interceder. Y entonces, ¿qué significa para nosotros, mi amado? Dios te llama a madurar. Mi amado, Dios te llama a madurar en todo. Que dejemos esas oraciones
que solamente se centran en el yo. Y que empecemos a madurar pidiéndole al Señor conforme a su carácter, conforme a su palabra, conforme a su misericordia, conforme a su justicia, conforme a lo que Él dice que es. Y dejemos de pensar que entonces podemos acercarnos con toda confianza y desfachatez. Pues tú haz esto, tú haz aquello. Dios nos llama a madurar, porque el Dios de toda la tierra, el dueño de toda la creación, te llama a madurar. Dios recibe nuestras oraciones, hermano, amén. Dios recibe tus oraciones y quiere que le respondas. Y quiere que lo conozcas. La palabra de Dios está llena de hombres y mujeres piadosas que oraron, rogaron, suplicaron para que Dios cumpliera esa promesa y se acercaron a Dios sabiendo justamente qué carácter tenía Dios. Todos esos hombres que has visto y que has leído, mi amado hermano, todos ellos conocían al Dios de la palabra. Estamos en un mundo, mi amado hermano, que afrenta al Dios vivo y verdadero, que vive en franca decadencia moral, espiritual, familiar, donde el pecado se ha agravado al extremo y Dios te invita a acercarte a Él, a aproximarte a Él, a su trono, a interceder. Sí, estás en la presencia del Señor. Él te llama a que te acerques más. Si por la fe somos hijos de Abraham, entonces, como dijo el Señor, las obras de Abraham debes hacer. Y esta es una de ellas. Debemos crecer en madurez como Abraham lo hizo. Debemos comenzar con obedecer y adorar en el nivel más básico. La primera cosa, mi amado hermano, que hizo Abraham fue tener comunión con el Señor. ¿En cómo? En ese convite maravilloso. Y ahí pudo hablar de cosas y platicaron no sé de cuántas cosas. Una comida no se come en 5 minutos. Y las comidas de antaño, de ese tiempo, pues no eran de 40 minutos y te vas. Se prolongaban con el tiempo. Y se platicaban y se hablaban. Pero después Abraham se acerca a Dios. Y luego lo ves más cerca. Entonces, mi amado hermano, hagamos mucho más que una adoración y una obediencia básica. Maduremos. Madura. Amado, no puedes rechazar la adoración a Dios y luego quejarte de que Dios no te escucha, que Dios no hace, que Dios no obra. Si lo haces, es simplemente porque eres un presuntuoso, orgulloso y un rebelde. Pero si adoras al Señor, si te acercas a Él, si crees en sus promesas, si buscas caminar en sabiduría y en fidelidad para con Dios, entonces responde a su invitación de que te acerques más a Él. Que seas valiente, que seamos humildes, que nos acerquemos en polvo y ceniza y como amigos de Dios, acércate al trono de la gracia para emprender esos caminos del Señor, hablando, intercediendo, resistiendo, orando por otros. Porque Dios nos llama a eso, hermanos. Nos llama a acercarnos a Él. Y como iglesia debemos ver la importancia del testimonio cristiano en sociedad. Debemos entender que el único que puede cambiar las vidas es el Señor. El mundo se está perdiendo, hermanos, ¿cierto? Dios dice que no va a destruir Puebla por amor a 10 justos. No por ahora. Pero yo pregunto, ¿esos 10 justos están orando por Puebla? Dios dice que va a destruir tu familia. Porque el pecado de tu familia y la manera en que se comporta tu familia es desagradable a sus ojos. Pero tú eres parte de esa familia. Y por amor a ti, aún tu familia no se ha destruido. Pero llegará un día en que te quite de ese lugar, de tu familia, y tu familia sufrirá el juicio justo de Dios. Génesis, obviamente, es la imagen del juicio de Dios sobre las naciones y el papel que como iglesia, individuos tenemos en ella. Para heredar la tierra, recuerda que Dios le dijo a Abraham
que era necesario que estuviera su pueblo en esclavitud durante 400 años para limpiar toda esa tierra de amorreos y heteos y de todos ellos, para que luego ese pueblo se asentara y fuera el pueblo suyo. Mi amado hermano, va a llegar un día en que esos amorreos de nuestro tiempo sean desarraigados. Pero eso implica que la iniquidad es algo que se consume. Y el pecado lleva implícito, mi amado hermano, la copa de la ira de Dios. Así que, mi amado hermano, Dios está llamándote a que madures. Pero Dios también está hoy retrasando su juicio para este mundo. Puede que haya todavía 10 personas justas y alguien que esté intercediendo. Y esto, mi amado hermano, está conteniendo la avalancha de Dios de su juicio. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios, llévame contigo. Dios, ya no quiero estar en este lugar. Si piensas así, mi amado hermano, no estás entendiendo, no has madurado. Estás en la parte más básica de la oración. Así que, mi amado hermano, debemos hoy practicar la rectitud, la justicia, caminar en los caminos del Señor, elevando oraciones audaces a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que el Señor sea conocido, para que el Señor, obviamente, rescate a más personas de los que están en medio de esta generación mala y perversa. Pero te ha puesto a ti y me ha puesto a mí para que oremos, para que seamos intercesores. Y no es fácil, no es un camino fácil, es un camino difícil. Porque quien quiere ser intercesor debe conocer, primeramente, al Dios al cual estará intercediendo. Y para terminar, si tú no conoces al mayor y grande intercesor, ese es Jesucristo. Hubo una vez que la copa de la ira de Dios llegó a su borde y se derramó. Y Jesús bebió esa ira hasta la última gota y fue clavado en la cruz. Ahora esa copa ya no es una copa de ira, sino es una copa de salvación para todo aquel que cree en Él. Es una copa de misericordia, es una copa de bendición para todo aquel que en Él cree. Pero va a haber un día en que ya no habrá misericordia. Y entonces vendrá el juicio. Pero ahora puedes ver a Jesús como intercesor, como tu sacerdote, como tu rey, como tu profeta, que vive para siempre intercediendo por los suyos. Por amor a un hombre perfectamente justo, por amor a un profeta perfectamente fiel como el Señor Jesús, Dios no nos ha aniquilado a todos por esa rebelión y esa corrupción y ese pecado. En cambio, nos ha escogido para que seamos sus amigos. Y ahora nos invita a adorarlo, a conocerlo, a profundizar, para que seamos también sus amigos y vayamos al mundo a decirle, el Dios justo aún está perdonando. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias